Buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo está, familia? La verdad que una alegría nuevamente estar aquí en casa. Si me ayudan con las luces, le agradezco allí en el salón. Y una tarde como esta, bien especial, porque son momentos que Dios nos regala, ¿verdad?, en el año, donde algunos quizás estamos volviendo al trabajo, otros están saliendo, se siente un lindo, a veces, el extrañar, ¿verdad? No, me pasaba otra vez hablando la semana anterior con también una familia, me decía, qué lindo es volver a ver a los hermanos de la iglesia, qué sé yo, cerrar una etapa, comenzar un año, comenzar ciertas actividades y reencontrarse en casa. Eso da una linda sensación, ¿verdad?, que nos amamos, que nos queremos y que nos extrañamos. No sé si le pasa, pero bueno, a mí me pasa. Pero bueno, una alegría nuevamente estar. Como saben, estamos ya hoy en el quinto tema de esta serie que hemos comenzado, hablando de la iglesia 24/7, de la iglesia on, la iglesia que está despierta, la iglesia que está activa. Y hoy me toca hablar sobre ya el quinto mensaje. Como algunos recuerdan, ¿cuál fue el primer tema? Yo sé que todos se acuerdan, pero ¿cómo se llamaba el primer mensaje de esta serie? No se escucha de acá. ¿No? Iglesia relevante, ¿verdad? Iglesia relevante, sí se va bien, dígalo fuerte nomás, ¿verdad? Hablamos ahí sobre qué es ser relevante, qué es lo que significa, ¿verdad? Un poco qué es lo que la sociedad espera, pero más que nada lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Después estuvo Gaby enseñándonos un poco sobre que esa iglesia que impacta, ¿verdad? Con un mensaje que debe ser como, ¿se acuerdan del animalito? Ahí está, el camaleón, ¿verdad? Ahí estuvo la trivia y todo, todo bien entretenido, pero justamente con un mensaje que debe impactar, pero no perder la esencia, sino que el mensaje claro que Cristo nos ha colocado como iglesia. Después Nico nos estuvo también enseñando sobre una iglesia que conecta, ¿verdad? Allí con un mensaje, una fe que se nota, ¿verdad? También nos estuvo enseñando. La semana anterior Ale nos estuvo también enseñando sobre una iglesia muy bien, responsable, bien ahí Jime. La verdad que ha venido toda una serie, ¿verdad?, enseñándonos de cómo Dios anhela una iglesia en este tiempo. Y en esta tarde quisiera compartir un tema que habla de ser iglesia, pero una iglesia actual o una iglesia que sea presente en este día. No sé si usted se ha pensado o ha analizado en algún momento, ¿somos la iglesia que Dios quiere? ¿Usted está involucrado en una iglesia que es actual, una iglesia que está presente? Para meditarlo, ¿verdad? Ahora, yo he analizado durante estos años, este tiempo, y creo que como iglesia nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que reconocer que muchas veces hemos alejado a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y el no reconocernos nos hace orgullosos, porque fallamos. La iglesia muchas veces, con el afán de quedar bien, muchas veces alejamos a las personas, siguiendo a veces mucha religiosidad, siguiendo muchas veces inventos de hombres, ¿verdad?, donde que muchas veces lo que suele suceder es que la gente se aleja. Y cuando pasa eso, la gente es dañada. Por supuesto, y está escrito en la Biblia, que muchas veces por los defectos de los errores ¿verdad?, de nosotros como seres humanos, el nombre de Cristo dice que es vituperado, es tomado un poco, es blasfemado, porque muchas veces se toma esos errores, ¿verdad? Pero en ese proceso que Dios nos llama a nosotros en este tiempo, en este siglo y en este lugar, en este rinconcito del mundo, a ser una iglesia que impacta. ¿Cuántos quieren ser iglesia que impacta? ¿Sí? Tenemos ese llamado nosotros hoy, de ser una iglesia que abraza, que conecta, que siente, que se sienta a escuchar a las personas.
Y quisiera basarme en esta tarde en un capítulo que es bastante conocido, está allí en Apocalipsis. Sin antes quisiera leerle lo siguiente: una iglesia actual es aquella que sin perder la raíz bíblica, se encarna en la cultura actual para ser fiel. Cristo dice que es el verbo hecho carne, ¿verdad? Cristo se hizo carne, Dios se hizo carne, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue verdadero, fiel. Y esa es una de las misiones que tenemos como iglesia, ¿verdad? No se trata de cambiar el evangelio, sino de vivirlo con autenticidad en este siglo. Y quisiera basarme en esta tarde en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 al 3. Esto es una de los tantos mensajes, es el quinto mensaje que Dios entrega al apóstol Juan a la iglesia de Sardis. Y dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, dice el versículo 2, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mí, Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Esto son frases fuertes, ¿verdad? Son palabras fuertes. Aquí no es Juan no está escribiendo una carta a la iglesia de Sardis. Él no está escribiendo, Juan no está escribiendo un consejo, una recomendación, una exhortación, no. Es que es Dios mismo que está hablando a través de la vida de Juan. Y todos sabemos que es una carta dirigida a esa iglesia, pero viene de parte de Dios. Dice: yo conozco tus obras, el versículo anterior, ¿verdad? Y ahí hay una serie de figuras en el Apocalipsis que está llena, ¿verdad?, que dan a entender y podemos comprender a la luz de la Biblia que es Dios que está hablando directamente a la iglesia. Y es fuerte. ¿Se imagina un día que Dios de cara a cara Dios le diga: yo sé lo que estás haciendo? Y mira, esto. Ay. Sería crudo, ¿verdad? Pero Dios, cuando habla de una forma directa, porque Él nos conoce. Y en el proceso que estemos viviendo, o la iglesia de Sardis que estaba viviendo, Dios habla directo. El libro de Job, también Job, con su experiencia con Dios, él da ciertas líneas para nosotros entender cuándo Dios habla y por qué habla de esa forma. Job capítulo 5, 17 y 18 dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. Y da un consejo: no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero sana con sus manos. Amados, cuando Dios habla, Él habla fuerte, Él nos habla directo muchas veces. Es Dios hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Es Dios hablando directo, y cuando Él habla con la verdad. Cuando Dios habla de forma directa a nuestro corazón, muchas veces nos duele. Muchas veces Dios me ha enfrentado y me ha dicho: no, esto es así. ¿Será, no será? No, esto no es Dios hablándome, ¿no? Y muchas veces sí, Dios hablándome, sí, es esto. Muchas veces nos incomoda. Porque el propósito cuando Dios nos habla justamente es que podamos cambiar, que podamos ser transformados por esa palabra que está llegando a nuestras vidas. Y muchas veces trae dolor. Y por eso Job dice: su mano muchas veces nos duele, pero Él trae sanidad con eso. Porque hay un propósito a través de eso, amados. Dios le está diciendo a Sardis, ¿qué le dijo? Tenés fama de... pero estás muerta. ¡Qué fuerte! ¿Saben lo más hermoso de esto? Es que lo único que puede hablarle a un muerto y darle vida es Dios. El único que puede hacer eso es Él. Él es el único que le habla al muerto y el muerto vuelve a la vida. Si hay algo en nosotros que quizá
sea imposible o sea difícil o tengamos una situación compleja, entendemos que si Dios da una palabra sobre esa situación es porque Él tiene un propósito y es propósito de vida. Él le dice a Sardis, a la iglesia, ahora vamos a entender un poquito el contexto, por qué estaban así, pero Él dice, es pésima la situación. Te crees famosa y todos hablan de ti, pero estás muerta. Y esa palabra dura, duele, es fuerte. Pero es Dios la que está hablando. Y Dios en su poder, Él trae vida en esa palabra fuerte, dura, que nos confronta. Pedimos en esta tarde al Espíritu Santo que nos hable y que podamos entender cómo Él anhela que seamos una iglesia que impacte, que trascienda, que seamos transformados por Él. Amén. Vamos a pedirle a esta tarde al Espíritu Santo. Amado Dios, gracias te damos por este momento, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias por lo que tú entregas una vez más en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, escuchar lo que tú quieres hablarnos. Queremos, Señor, ser corregidos por ti también, Señor. Porque hemos fallado, Dios. Quizá no estamos siendo, Dios, esa iglesia que tú anhelas, oh Dios. Gracias por esta serie, gracias por lo que tú nos vienes hablando semana a semana. Abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tú hables en nuestras vidas, nos corrijas. Traigas sanidad, Señor, y traigas, Señor, esa luz que tu iglesia tanto necesita, Padre. Queremos, Señor, ser esa sal, esa luz que impacte, porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No sé cuántos han leído sobre Sardis, sobre la iglesia, ¿no? ¿Nadie? ¿Nunca leyeron Apocalipsis, esta carta? Bueno, es la primera vez. En el Apocalipsis se entiende que el apóstol Juan recibe una visión y aparte de esa visión Dios le dice, escribe a la iglesia que está en tal lugar, tal ciudad, tal población. Sardis, históricamente, fue una de las primeras ciudades que fue fundada y cerca de lugares costeros, lo cual tenía un tránsito de caminos y comercio muy fuerte. Los historiadores y teólogos enseñan y hablan que Sardis fue una de las primeras ciudades donde se imprimían las primeras monedas en ese momento. Obviamente, al ser un lugar tan emblemático, ¿verdad? Porque los primeros comerciantes estaban allí, había mucho paganismo, mucha idolatría. Esto traía mucha popularidad. Sin embargo, hay una iglesia. Sin embargo, ahí Dios coloca una iglesia para hacer luz. Pero el contexto, dicen los historiadores, que la ciudad fue famosa por su prosperidad y lujo. También hablan que por su decadencia moral también fue muy famosa. Y sobre todo por la inseguridad. La religión, dice, la mayoría de la población practicaba cultos paganos, incluyendo sectas misteriosas y sociedades religiosas sectarias. Esto generaba un ambiente espiritual superficial. Históricamente Sardis cayó 2 veces en manos enemigas por defensores que no estaban atentos, o sea, se creían el cuento. Tenemos plata, estamos rodeados de dioses, pero se dormían en esa confianza de que tenemos dinero, somos conocidos. Sin embargo, los ladrones estaban dando vuelta y más de 2 veces históricamente dice que fue sitiada y muchas veces vandalizada. Por eso la inseguridad era un tema para Sardis. Y no es menor que Cristo le está diciendo, lo que acabamos de leer, cuál es el mensaje que acabamos de leer en el capítulo 3. Si lo podemos colocar nuevamente, Apocalipsis, capítulo 3. Miren lo que Dios ahora le dice en el versículo 3. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Dice, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Dios mismo hace referencia de una falencia que estaba viviendo Sardis. Y me encanta cómo lo resume un poco este teólogo, Rodolfo Solorzano, dice allí, la iglesia Sardis tenía obras, sí, por supuesto.
no eran perfectas delante de Dios. Su problema no era la falta de actividad, sino la falta de autenticidad espiritual. La pregunta en esta tarde es, ¿cuáles son los cuidados y los peligros que nosotros tenemos que estar alertas hoy para ser una iglesia perseverante, una iglesia actual, una iglesia que conoce la sociedad, que sabe dónde Dios lo ha colocado? Y el primer punto que quisiera destacar en esta tarde es que tenemos que tener cuidado con una identidad fragmentada. El versículo 1 que acabamos de leer, Dios le está diciendo, yo conozco tus obras, yo sé lo que has hecho, porque han hecho. Sardis hacía cosas, por supuesto, fue una iglesia establecida. Pero dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. En otras palabras, Él está diciendo, te conocen como vivo, ¿verdad? Pero no estás muerto. Tienes una identidad falsa. Hay hipocresía en esa iglesia. Si miramos a Jesús, estando de nuevo Dios mismo encarnado, hecho carne aquí en la tierra, Él fue una persona auténtica. ¿Qué está haciendo Jesús allí representado en esa obra? Él está compartiendo. Ahí vemos un religioso, vemos a sus discípulos, vemos gente marginada también. Si recorremos los evangelios, Cristo siempre fue Cristo. Yo digo, ahí está Jesús siendo Jesús. Sentado a la mesa, comiendo quizá con alguien que no era tan bien en la sociedad, bien mirado. Vemos a un Jesús que le interesa escuchar, que le interesa compartir. El libro de Marcos, Mateo, Juan, los evangelios, vemos Jesús se acerca a aquel ciego que estaba tirado en la calle diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él escucha y se acerca. Cristo es una persona auténtica. Más adelante también podemos ver a Pedro, cuando Cristo es enviado de los cielos, ¿verdad? Viene el Pentecostés, Hechos capítulo 2, Pedro dice que iba con Juan a orar. Y cuando van a entrar, como estaban acostumbrados en las sinagogas a leer la Escritura, porque nunca lo dejaron de hacer, dice que había en la puerta un mendigo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Y era cojo de nacimiento. ¿Qué le dijo? No, ahora yo soy apóstol. No. Habla con mi secretaria que te da fecha. No. ¿Qué le dijo? Se acercó, obviamente le pidió dinero. Y le dijo, ¿sabes qué? No tengo plata, pero lo que yo tengo, yo te lo doy. Y se levantó y fue sanado. Vemos que esa misma autenticidad o esa preocupación por escuchar la necesidad del otro, también ahora se repite en los discípulos de Cristo. Mi pregunta es, ¿por qué a veces nosotros nos cuesta tanto conectar con el dolor? O nos cuesta conectar muchas veces con la necesidad que nos rodea. Y una de las causas, muchas veces, porque a veces hacemos rutinas de cosas espirituales, cuando no le damos el lugar a Jesús en nuestro día a día. Y a veces tomamos como rutina las cosas que tenemos que hacer en el ministerio. Porque muchas veces estamos cansados, por supuesto, y hay cosas que nos desgastan. Claro que sí. Pero cuán hermoso es cuando alguien se acerca y escuchar la necesidad y ver que tú tienes una palabra, tú tienes la solución que esa persona necesita, porque Cristo nos la dio. Pedro dijo, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero yo tengo la solución a tu necesidad. Más adelante no sabemos si esta persona salió y fue un discípulo más, no lo sabemos, quizá en el cielo vamos a saber qué pasó con él, pero lo que sabemos fue el accionar, y eso es lo que Dios anhela en una iglesia, que entendamos la necesidad y sepamos responder a esa necesidad. Dios nos llama a ser intencionales, que conectemos con la necesidad,
en las áreas que tenemos como iglesia, como BAU, a mí, desde que hemos llegado acá, hemos visto cómo Dios se mueve a través de cada área. A veces en las actividades que se hacen con los hombres, con las mujeres también, con los matrimonios, son puertas o lugares de donde creamos, que Dios nos permite crear para que lleguen estas personas. ¿Por qué me refiero a eso? Porque es parte de la misión que tenemos como BAU, crear lugares donde la gente se conecte con la iglesia, con Cristo, a través de la iglesia. No es que tengamos que hacer el nombre de la iglesia conocido, sino que el nombre de Cristo sea conocido a través de la iglesia que conecta. ¿Se entiende? Cuanto más nosotros podamos ser ese puente con Cristo y las personas, más Dios ha de darnos para poder crecer. Por eso Dios establece apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Exacto? ¿Se entiende? Porque son puentes que Dios conecta con una sociedad necesitada y Cristo. Y ahí está la iglesia entre medio. Somos llamados a conectar, somos llamados a ser puentes conectores. Siempre me recuerdo, y siempre lo he comentado, una de las, creo que, primeras iglesias que nosotros conocimos, digo nosotros con mi esposa cuando éramos novios, que nos enganchaba muy rápidamente a involucrarnos con gente cristiana, fue la iglesia del Nazareno. Ahí está Juan Matías también, que lo conocemos hace tiempo, y siempre nos encantaba escuchar a Raúl, el pastor que estaba allí a cargo, porque no era tan formal, siempre había un mate entre medio, había una conversación que nos conectaba después de la reunión o antes, habían cosas que a nivel cultural son necesarias. Cristo mismo hacía eso. Él tiene sed y se sienta y pide agua en un pozo y conecta con una mujer que estaba agobiada. Mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos también a escuchar a los demás? O quizás hacemos un tiempo voy a escuchar a mi compañero de trabajo o a mi vecino, o aquel familiar que a veces es medio insoportable, pero yo sé que hay una necesidad ahí. Cuando nosotros empezamos a hacer ese puente, ¿sabe lo que Dios hace? Dios comienza a hacer milagros. Ahí comenzamos a ver la mano sobrenatural de Dios. Cuando nos damos a entender que somos un puente, un conector. Y tiene que estar actualizado. Tiene que estar acorde. Es cuando Cristo comienza a trabajar a nivel cultural. Y me hace recordar el mate, porque el mate para el uruguayo es un conector. Quizá hoy día no toman tantos mates. ¿Cuántos toman mate de acá? Porque hay varios, ¿verdad? Hay gente que todavía no ha llegado a ese nivel, pero... El mate conecta, ¿verdad? A veces no... Bueno, después de la pandemia, por temas de salubridad, pero es algo que el uruguayo tiene eso, a nivel cultural. Y la gente que no es uruguaya, dice, qué raro, todos chupan de ese mismo fierro. Sí, todos, ¿verdad? Es como, porque no lo entienden. Lo que Dios creo que anhela en nosotros como BAU, que seamos ese mate, ese espacio donde conectamos. Cristo se sienta a la orilla, dice el Evangelio de Juan, a la orilla del mar donde está la playa, con los pescadores. Y los pescadores de allá, tratando de pescar. Y Él dice que les prepara un pececito ahí cuando vienen y come con ellos. Parte el pan. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo estuvo la pesca? Terrible, no pescamos nada. Vamos de nuevo. Eso es conectar. Eso es conectar con las personas. Y a veces nos agarramos de los púlpitos, ¿verdad? Y nos cuesta conectar. Esta es una generación, amados, que somos llamados a conectar. Porque si nosotros no hacemos lazos,
la gente no va a venir y no te va a querer escuchar. La gente está cansada, está dañada. Por eso yo decía, hemos fallado como iglesia. Porque muchas veces el formalismo, la religiosidad, en vez de acercar a Dios, le ha alejado. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 1, esa identidad, ¿verdad? Hay que repasarla, hay que fragmentarla. Tenemos identidad en Cristo. Tenemos una identidad segura en Él. Sardis, lamentablemente, Dios le dice, pareces viva pero estás muerta. Número 2, ¿cuál es el otro tema importante que tenemos que tenerlo presente? Es el conformismo. Exacto. El versículo 2 dice, ahora Dios le dice, bueno, estás así, pero mira, este es mi consejo. Dice, despierta, reaviva lo que aún está rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios. El conformismo, amados, nos desconecta del propósito, no logra comunicar con el Evangelio un lenguaje comprensible. La otra vez hablamos de esto mismo, del lenguaje, para las nuevas generaciones. Qué importante es que yo pueda entender y la persona no pueda entender, ¿verdad? Esta semana tuve una de las primeras reuniones con un cliente y fue bien graciosa porque eran japoneses y apenas hablaban español, muy raro, y fue difícil. Sí, yo tenía que hacer una presentación de un producto, qué sé yo ahí, y todos decían, jaja, sí, jaja, sí. ¿Hago una pregunta? No, gracias. Así, todo, y como que fue el lenguaje, ¿verdad? Yo podía presentarlo y tenía figuras y cosas, pero después mandaban 400 correos, ¿y qué significó esto? ¿Y qué significó lo otro? Con todo traductor, ¿verdad? Entonces como que es difícil llegar a un acuerdo o expresar lo que uno está queriendo en ese momento, ¿verdad? Quizás eso en las generaciones hoy nos pasa. Quizá hoy día hablar de Dios es como raro, ¿verdad? Es como complejo. Y ahí es cuando nos miramos siempre adentro. Pero Dios, en su plan perfecto como iglesia, es que ese puente, de nuevo, en misma figura, sea entendible, sea elegible. No podemos hacernos invisibles ante esta sociedad. Ahí el llamado de atención dice, despierta, reaviva. La iglesia de Sardis dejó la comodidad, o sea, se acomodó, se dejó que la comodidad y el conformismo mataran la creatividad. Muchas veces pasa eso, que nos acomodamos a lo que venimos y bueno, ya yo le invité a la reunión, si no vamos, porque no quiere, ¿verdad? O ya está bien, le voy a mandar un versículo y muchas veces nos acomodamos. Así pasó con la iglesia de Sardis. Bueno, ellos eran grandes, porque eran populares, sin embargo Dios va directo y dice, no, te estás muriendo. Ellos dejaron la vida espiritual de lado. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos que el conformismo nos empiece a invadir en las áreas de nuestra vida, hay algo que comienza a morir. Piensa a morir a nosotros. No es por casualidad que Jesús da una parábola sobre los talentos. Yo te entrego un talento. Anda, trabaja, multiplícalo. Y hay otro que lo entierra, ¿verdad? El conformarme con lo poco, bueno, es lo que hay. Dios nos ha entregado en este lugar una preciosa ubicación. Estamos en un lugar céntrico de Montevideo. Estamos en redes sociales. ¿Dónde Dios te ha colocado a ti en tu trabajo, en tu familia? Quizás no somos muchos los cristianos en la familia, en el entorno, en el trabajo, en el estudio, pero allí es donde Dios nos ha colocado. Y allí es donde Él quiere glorificarse. Y allí Él quiere alcanzar a otros. Porque por algo Él nos coloca ahí. Él coloca personas estratégicas en tiempos estratégicos. Dios colocó a Daniel en Babilonia en ese momento por un propósito que tenía allí. Y así tantas personas que vemos a lo largo de la Biblia, amados. Y es para que podamos conectar. Amén. No nos durmamos, despertemos a lo que Dios en esta generación nos está llamando. Sardis lamentablemente ya no impactaba a nadie. Una iglesia obsoleta.
una iglesia fría, una iglesia que estaba dormida. Martín Lutero habló esto sobre la fe, dice: la fe que se conforma a la comodidad deja de ser fe. La verdadera fe siempre incomoda al mundo. Si no incomodamos, es porque estamos muy cómodos. Mira lo que de Jesús habla Mateo capítulo 5, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino que la gente la desecha y la pisotea. Versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en alto, en una montaña, no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y ahí la recomendación: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver miren las palabras, las buenas obras. ¿Cómo eran las obras de Sardis? Ahí nomás. Ahora Cristo dice, las buenas obras. ¿Cómo hacemos buenas obras? Haciendo brillar la luz. ¿De quién? ¿Yo ayudando a los demás, sacándome fotos, subiendo en las redes? No, mostrando a Cristo. Cuando yo muestro a Cristo a través de las obras, el glorificado es Él. Dice, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Cuando la sociedad ve una iglesia que impacta, que habla, que predica, que está en la calle, que está activa, que conoce lo que está sucediendo en su ciudad, en su país. Cuando la sociedad ve eso, por consecuencia tiene que glorificar a Dios y dar gracias a Dios, porque hay una iglesia que está conectada. Y número 3, ¿cuál es el tercer cuidado que debemos tener? Dejar de perseverar. El capítulo 3, versículo 3, sigue recomendando, dice, así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Ojo con los verbos, dice ahí recuerda. De nuevo, Sardis era una iglesia, ya conocían. La iglesia de Sardis había olvidado lo que Dios le había entregado. Se acomodaron a la forma, ya no afectaban a nadie. Por eso Dios los coloca como muertos, personas que no afectan a nadie. Eran zombies. Estaban ahí, pero no estaban. Segundo verbo dice, obedece. La obediencia trae resultados inmediatos. Cuando hay una iglesia activa, cuando hay una iglesia que comienza a ver la necesidad, sabe lo que empieza a suceder, comienza a cumplir la misión que Cristo nos dejó, ir y hacer discípulos. Cuando una iglesia comienza a ser discípulos, es que empezamos a conectar con la necesidad de las personas. Dice el libro de los Hechos que la iglesia, ellos compartían sus bienes, ellos estaban con su necesidad. Y la gente llegaba a través de la prédica de la palabra. Llegó en su momento que Pedro dice, ¿saben qué? Nos damos abasto. Capítulo 3 de Hechos dice, tenemos que delegar este trabajo para que sirvan las mesas a la gente que necesita. Y nosotros dediquémonos a predicar. Ahí vemos que una consecuencia del trabajo, cuando se empieza a delegar la tarea y se empieza a discipular a otros, y vemos que las áreas crecen, obviamente viene la persecución, a ellos les sucedió, y tuvieron que dispersarse, pero Cristo nos viene a modelar la iglesia. Muchas veces, de nuevo, por cosas de hombres, la figura de la iglesia es afectada. Muchas veces vemos pastores o líderes que están eternamente en el cargo, ¿verdad? Y no se despegan, y la gente no crece en los lugares.
Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Hay una transferencia, yo doy lo que recibo. Y anhelo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros como iglesia podamos dar lo que hemos recibido. Si tú recibes en Bau amor y perdón, bendición, palabra, compártelo, amado. Comparte lo que Dios en esta tarde te está dando. Comparte la enseñanza, comparte el discipulado, comparte la palabra, lo que estás recibiendo, porque por algo Dios te está dando. Si Dios hoy da palabra, si hoy Dios da discernimiento en el área que estés trabajando, es para que podamos expandir y podamos formar a otros. Quizás yo, ¿a quién voy a formar? Quizás tenés a alguien al lado que puedas estar formando y no te estás dando cuenta. Hay alguien que te está mirando y está diciendo, mirá cómo esta persona va a la iglesia o cambió o está viviendo esta situación y sigue adelante. Eso habla de que hay un llamado, que Dios coloca cosas en el corazón de sus hijos. Obedecer. La obediencia trae resultados. Y dice, por último, arrepiéntete. Obviamente Sardis tenía que arrepentirse de muchas cosas. Si usted sigue leyendo, no lo leí en ese versículo, dice que, pero hay algunos, dice, que están allí, que han guardado su testimonio. Dice, y no han manchado su ropa. Eso habla de un remanente. Y así, si usted lee todos los mensajes que están en Apocalipsis, Dios le llama la atención a una, a otra, pero en cada uno hay un remanente. ¿Qué es un remanente? Son personas como tú y yo, que a veces fallamos, que nos equivocamos, pero estamos obedeciendo, estamos permaneciendo, estamos siguiendo adelante. Siempre Dios te va a colocar a alguien, porque a veces nos hincha la oreja. Y las necesitamos. Yo doy gracias por la gente que muchas veces me tuvo que decir, no, esto acá. Y me arrepiento muchas veces porque no provoqué eso. Muchas veces me alejé. Y necesitaba el consejo, necesitaba la corrección. Eso nos hace crecer, amados. Cuando Dios habla el corazón, Él trae vida. A una iglesia muerta como Sardis, esa palabra trae vida. Él es el único que le habla a los muertos y resucitan. Su palabra trae vida. Y saben que esa palabra es la que nos ha entregado a nosotros. Te ha entregado a ti. Para este año. Para esta época. Para esta sociedad que está patas arriba. Para nuestro entorno. Amados, somos llamados a ser luz. Somos sal. Hoy, Bau está puesta este lugar para ser luz, para ser sal. Para terminar, hay algo que, en este último punto, que es permanecer, que es dejar de, ¿verdad?, de perseverar, es en la enseñanza de la palabra. Es lo que hemos aprendido. Y con este último versículo termino. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica. Me encanta este versículo. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios, miren lo que sucede, que predicamos, la aceptaron. No como palabra humana, dice, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amados, que una persona sea transformada no va a ser por mí, ni por la linda cara, ni por la música, va a ser por el poder de la palabra. Por eso como iglesia no podemos transar con la enseñanza. El poder de la palabra actúa en esas personas que necesitan.
Si hay algo que tenemos que perseverar, es en la enseñanza, en la predicación de la Escritura, en el discipulado. Cuando se comparte, cuando hay enseñanza, cuando hay testimonios, cuando hay cosas que suceden en la vida y se aplica a la palabra de Dios. Acá Pablo está diciendo, no dejamos de dar gracia porque lo que ustedes escucharon no lo tomaron al voleo. Dice, lo tomaron, lo aceptaron como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Cuando tomemos el peso y cuando tomamos el peso de lo que predicamos, es una palabra que tiene poder, que Pablo dice es la dunamis, es la dinamita, produce cambios, transforma vidas. Si tú y yo no lo creemos, amados, estamos en un problema. Estamos como sardis, nos estamos durmiendo. La palabra tiene vida. La palabra produce cambios. Cristo es la palabra, es la verdad. Tenemos que despertar y entender que no estamos jugando a ser iglesia. Somos iglesia de Cristo. Somos su cuerpo. Somos su imagen. Y si permanecemos en eso, veremos los frutos. Veremos el resultado. Veremos las personas llegar a Cristo porque somos un puente que conecta. No un puente roto que llegan y dicen, este cristiano ama lo mismo. Los aleluya de siempre son aburridos. No, seamos un puente que conecta con la necesidad. Que a veces es difícil conectar o entender, pero ahí estamos. Escuchamos. Póngase de pie. Cierra sus ojos allí. Papá, gracias en esta tarde una vez más por estos minutos, este tiempo que tú nos regalas para abrir tu palabra y poder ver en ella la verdad. Quizá en alguna área de mi vida, Señor, estoy como esta iglesia Sardis. Quizá me he olvidado de algunas cosas que tú me has dicho, Señor, que soy, que debo ser, que debo alcanzar. Quizá estoy dormido, Señor, en algo que tú me has dado para hacer y no lo he hecho. Pero en este año, Señor, hay un desafío que tú colocas a la iglesia, Señor. De seguir creyendo, de seguir creciendo, de seguir perseverando, de seguir siendo esa iglesia que conecta con la sociedad, de seguir siendo esa sal, esa luz, esa palabra oportuna, ese abrazo que la sociedad necesita. Ser ese farol que se levanta en la oscuridad. Ser ese consejo oportuno. Señor, enciéndenos en esta tarde. Enciéndenos en esos ministerios, Señor. En esa tarea que nos has entregado para hacer en este tiempo, en este lugar. Señor, oro en esta tarde para que cada familia, Señor, podamos entender la prioridad de ser iglesia hoy. Vivimos una sociedad tan confundida, Señor. Tan enredada con tantas cosas, Señor, que te desagradan. Hay una necesidad urgente de hablar tu verdad, aunque incomode, de ser luz, aunque incandile, de ser verdad, Señor. Oro en esta noche, Señor, para que tu presencia nos siga hablando en esta serie. Que seamos esa iglesia, Señor, que conecta, esa iglesia que abraza, esa iglesia que está presente, esa iglesia que escucha, que conoce la necesidad y que responde, oh Dios. En el nombre de Jesús, dejamos en esta tarde en tus manos, Señor. Y te pedimos que perdones, Señor, porque muchas veces nos dormimos. Enséñanos a obedecer, a responder a ese llamado, Dios.
En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta tarde, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre, Señor. Amén.